Vamos a comenzar con la mesa Encuentro de Religiones, diálogo sobre violencias en la infancia. La misma estará integrada por el rabino Alejandro Abruch, de la comunidad Amijaí, honrado con la distinción del Premio de los Derechos Humanos por la B'nai B'rith Argentina, por su trabajo social en las villas de emergencia, y con el Premio Hombre de Buenos Aires, junto al Padre Pepe por la Fundación del Banco Provincia. También estarán el presbítero Adrián Benardis, de la Parroquia Virgen Inmaculada, barrio Ramón Carrillo, Villa Tres Soldati, responsable de Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia en situación de vulnerabilidad social, parte del equipo de curas trabajadores en las villas. El licenciado Sheikh Abdul Karim Paz, licenciado en Filosofía, director de la mezquita At-Tawhid, Consejo Religioso de la Federación de Entidades Islámicas de la República Argentina. La mesa estará moderada por Noor Jiménez Abraham. Ella es doctora en Ciencias de la Comunicación Social, periodista con enfoque de género y derechos de niños, niñas y adolescentes. Le cedemos la palabra a la moderadora. Bueno, buenas tardes. Un placer estar acá. Llegó el día, Sonia. Sé de cuánto ha trabajado, el esfuerzo que lleva a organizar todo esto. Y bueno, ¿no? Esto de trabajar por las infancias, por nuestros niños, niñas y adolescentes y las vulneraciones que se cometen contra ellos y ellas, justamente por ser un grupo de por sí de vulnerabilidad, por esto de que los y las adultas que los rodean se atribuyen los derechos de decidir por ellos y ellas siempre, ¿no? Desde la ley y las instituciones, siempre se está tutelando sobre la vida de niños, niñas y adolescentes y pocas veces se les pregunta lo que quieren, lo que desea o se los escucha. Bueno, y en esta mesa justamente del encuentro interreligioso, yo le decía recién a Diana Mafía, es la primera vez que me pasa que voy a ir a un panel y en el anterior están hablando de lo que va a suceder después. Quiere decir que concita mucho la atención justamente por lo que ellas comentaban y traían en el contexto en el que estamos, que se está hablando sobre el tema de educación religiosa en Salta, que viene desde hace años, pero bueno, se ha abierto en la Corte la posibilidad de los amicus curiae, o sea que desde distintos lugares se están presentando manifestaciones sobre esto, ¿no? De la religiosidad en la escuela pública. Y quién tomaría la decisión o quién debería de tomarla sobre esta educación religiosa a niños, niñas y adolescentes. ¿Quién decide? Si las familias, si el Estado, si les damos a ellos y a ellas la oportunidad de decidir, porque cuando forma parte de la currícula es difícil decidir ahí, ¿no? Porque no son talleres extra programáticos, sino que están dentro de las materias que esos niños y niñas tendrán que cursar y aprobar. Y también en este contexto, en estos momentos, se está tratando el tema de la libertad religiosa. Libertad lo pondríamos entre comillas, porque bueno, desde diferentes religiones, que a lo mejor son las que no concitan la mayor cantidad de fieles, se dice que esto sería un sesgo y que se estaría discriminando a esas religiones que concitan, que no son tan mayoritarias. Y también, con esto que se ha hablado en el panel anterior sobre la objeción de conciencia, y los casos no solo del colectivo LGTBI que traía a cuenta Ricardo Ballarino en el panel anterior, sino también con el tema de los embarazos adolescentes. Sabemos que el tema de embarazos no deseados en niñas y en adolescentes es una de las mayores causas de violencias ejercidas a ese grupo. Por un lado tenemos el tema de la educación sexual integral que no se está tratando como la ley así lo ha establecido. Y por otro tenemos el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Y leemos y escuchamos sobre niñas de 10 años que son judicializadas cuando tienen la posibilidad de acceder a un aborto porque la ley contempla esos casos en cuanto la persona que está embarazada, en este caso una niña, corre riesgo de salud, porque un cuerpo de 10 años no está preparado
para atravesar un embarazo, un parto, y mucho menos una psiquis de 10 años está preparado para eso. Y tenemos casos que son judicializados y después son llevados en el tiempo a tan largo plazo que llega el momento en que ya no se puede hacer la práctica del aborto. ¿Qué pasa entonces en esto, ¿no? Cuando hablamos de religiosidad y cuando hablamos de las escuelas, ¿qué pasa con el tema del aborto, de la educación sexual integral y del acceso a las niñas a formas de cuidado y a un derecho como es el del aborto no punible? Y bueno, también tenemos los casos de pedofilia que suceden en las escuelas y que cada día escuchamos de algún caso más que las personas adultas se atreven a contar después de pasados muchos años y que han sucedido en esas aulas, en esos patios, donde en esos momentos, cuando se es tan pequeño, cuesta tanto saber dónde está el límite que le puedo poner a un adulto o no. Bueno, sobre todo eso imagino que estaremos hablando en esta mesa. Muchas gracias por estar acá y justamente abrirse y dar la posibilidad al debate, porque eso justamente es lo que se necesita. Hablamos desde un lado, pero bueno, ellos tendrán la voz desde sus religiones. Escuchamos entonces al rabino Alejandro Abruj. Bueno, buenas tardes a todos, gracias. Muy agradecido por la invitación. Decir que vamos a hablar de todos estos temas, wow. No. Bueno, yo al menos me orienté o me guié en el título del panel en relación al mundo de la violencia y qué tiene la religiosidad o un panel religioso para aportar. A ver, primero decir que generalmente cuando estoy en un panel con amigos y colegas de otras confesiones religiosas, generalmente me piden que abra yo por representar a la tradición judía, que es la más vieja de todas. Entonces siempre abro. Y la verdad que tengo que decir que sí, es verdad, la religión judía es la más vieja de todas, pero yo soy el más joven de la mesa. Eso lo tengo que decir. Es verdad. Bueno, es verdad. Además tengo la alegría de haber compartido otros espacios con los amigos que nos acompañan en la mesa, tanto con Jace como con el padre, quien ha sido mi profesor y maestro en otros espacios de formación. La verdad que quería abrir haciendo una pequeña reflexión y después ir quizá más... yo quería traer un texto para que podamos estudiar o pensar, ¿no es cierto? La verdad que abrir un panel en relación a la violencia, en donde estamos sentados personas que, digamos, representamos el mundo de lo religioso, en estas semanas, en este contexto en donde nos vemos sacudidos otra vez por la violencia fanática en Europa, y en donde pareciera, los últimos acontecimientos en España, en donde pareciera que uno se termina como anestesiando y acostumbrando y esperando a ver dónde y cuándo será el próximo. Es una parte de la casi locura que vivimos en el último tiempo. Esto generalmente alimenta la idea de que el mundo de las religiones sostiene el encuentro desde la violencia, desde el fanatismo, desde la cerrazón, desde la irracionalidad. Y yo lo que quisiera es traer la voz del rabino Jonathan Sacks, que él dice que lejos de pensar en que se necesita menos religión para erradicar la violencia, lo que se necesita es más religión. Pero la religión bien entendida, comprendiendo que religión no es el pensamiento que lleva a idealizar un Dios de la muerte, o un Dios que invita o incita a la muerte. Que eso es cualquier cosa menos religión. La religión bien entendida es la religión que adora a un Dios de la vida, un Dios del amor, un Dios que invita a reconocer que aquellos que creemos en un Dios creador del universo solamente tenemos que mirar a todo el universo como ha sido creado. Si uno mira el mundo, uno puede reconocer en ese mundo que el Dios que lo creó es un Dios completamente plural y amante de los colores. No hay un paisaje igual al otro.
no hay un rostro igual al otro, no hay un animal igual al otro, no hay una planta igual al otro, no hay una caída del sol igual a la otra, no hay un clima igual al otro. El mundo es diverso y ha sido construido y creado en infinitos colores. ¿Quién se puede imaginar que este Dios que creó un mundo tan increíblemente diverso podría querer que le canten en un solo idioma, que lo adoren de una sola manera, que lo alaben de una sola forma, que le hagan un solo tipo de ritual o hasta que lo nieguen de una sola manera? Aquellos que realmente tienen fe y creen que Dios ha creado este universo complejo, diverso y maravilloso, tienen que entender que ese Dios es el Dios de la pluralidad, de la diversidad, y que invita a saber que uno solamente puede crecer y enriquecerse y saber y conocerse más uno cuando descubre la otredad del otro. Que lo que sucede cuando uno conoce a un otro, en general, es miedo, tensión y de pronto irracionalidad y bronca por no saber reconocer que es el otro. Y eso creo que es el nudo y el gran problema del origen de la violencia y la discriminación. El desconocimiento, el no saber al otro, el no conocer que piensa que es el otro, y también el miedo a que al conocerlo yo mismo finalmente dude acerca de mi propia identidad. Entonces, ya que estamos hablando de educación, que eso quizá va a ser también el punto al que quisiera llegar con este texto que quería compartir con ustedes, creo que es una de las claves para poder enfrentar este mundo tan complejo, tan difícil, y en donde nosotros como religiosos seguramente tengamos una voz importante para hablar, para decir, para exponer, y para que todos podamos comprender que para un encuentro creativo de la humanidad que todos estamos destinados a compartir y a vivir, vamos a necesitar encontrarnos y reconocernos como uno, incluso en nuestra propia diversidad. El texto que quería compartirles es el de los primeros capítulos de la Biblia, el libro de los libros, para que pensemos cómo es que abre este libro, porque creo que justamente en sus primeros textos y en sus primeras imágenes y en sus primeras historias nos viene a compartir la idea de la violencia, la religiosidad y la niñez. Es mi sensación, al menos, cuando arranca el libro. Siendo que es el libro de los libros y el libro que compartimos todos aquellos que tenemos el origen de la fe monoteísta, quería que pensemos en las dos historias primeras de la Biblia, del Pentateuco. El Génesis abre con la historia de la creación del mundo, el jardín del Edén y Adán y Eva. Todos conocen esa historia. Adán y Eva, la serpiente, la fruta prohibida, el jardín perdido, la expulsión, el pecado, la transgresión, el quedarse finalmente sin el jardín. Ahora, lo primero que uno ve en ese texto es que Adán y Eva son dos personas que nacen adultos, nacen grandes. ¿Cuál es la niñez de Adán y Eva? ¿Cuál es su infancia? ¿Cuál es su adolescencia? Al menos en el relato, nacen grandes. Y la pregunta es si acaso, siendo un texto que me inspira a pensarme a mí, a pensarnos hoy, no, obviamente, claramente, al menos para mí, el texto bíblico no solamente no me trae historiografía, sino me trae relatos profundos y poderosos para comprender mi propia historia y poder comprender la historia del hoy. La pregunta es si acaso existen personas que nazcan grandes, o mejor dicho, que no tengan niñez directamente, que no tengan infancia. Y la respuesta es sí, claro que sí. La verdad que es un texto completamente actual. Por supuesto que hay niños que pierden su infancia al ser obligados a tener que trabajar en vez de estar estudiando, al ser obligados y manipulados a tener que estar mendigando en vez de estar siendo formados, o también a veces al tener que estar obligados a ser educados y formados en lugares y espacios de dramática violencia, de inspiración e incitación al odio, en vez de estar siendo formados y educados para ser adultos que construyan un mundo en donde se respete la diversidad ideológica, religiosa, sexual, humana en general. Por supuesto que hay niños que pierden absolutamente su niñez y son empujados a ser adultos sin ningún tipo de formación y la formación necesaria que uno necesita en esa etapa de la vida. Y cuando eso sucede, perdemos el jardín.
el jardín en toda esa idealización, ¿no? Son niños que no tienen ese jardín. ¿Quiénes son los padres de Adán y Eva? No hay padres. La ausencia absoluta del padre y la madre. Y si quisiéramos buscar en el padre y la madre, quizá la madre podemos decir que es la tierra, porque Adán sale de la tierra, ¿no es cierto? Es creado del polvo de la tierra, esa tierra lo escupe y lo expulsa. Y si queremos ver la figura del Padre, ninguna duda, es la del mismo Dios, que también es un problema. Por supuesto, Dios es el Padre de todos nosotros. Eso como inspiración está buenísimo. Pero pongámonos a pensar si realmente tuvieras como Padre a Dios directamente, en casa, ¿eh? Lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo, lo puede todo, todo, absolutamente todo. Tremendo. Tremendo. No sé qué es mejor. Porque definitivamente cuando hay un nivel de ultra super protección en esa etapa, también perdés la niñez. También perdés la niñez. Cuando el padre ocupa absolutamente todos los lugares y cree, algo se dijo también antes, ¿no es cierto? Que se cree que tiene hasta los derechos absolutos regulatorios de saber absolutamente todo acerca del Señor, también perdés la niñez. Entonces Adán y Eva tienen este gran conflicto en el comienzo de la historia y por eso en el primer acto, la primera cosa que tienen que hacer, le pifian. Una sola cosa no podían hacer y justamente, obvio, eso es lo que hacen. Apenas nos dice el texto, mira que lo único que no podés hacer esto, uno ya sabe cómo va a terminar, no hace falta seguir leyendo. Ni hablar si sabés qué tipo de familia tenían. El tema es que finalmente son expulsados. Y no hay duda que los únicos hijos que podían tener Adán y Eva eran Abel y Caín. ¿Qué tipo de hijos podían tener Adán y Eva más que Abel y Caín? Todos conocen la historia. Caín termina asesinando a Abel. Una de las cosas más dramáticas del relato del capítulo 4 del Génesis, que es la historia de Abel y Caín, cuando estos dos muchachos finalmente se terminan matando, Caín termina matando a Abel, es, sin dudas, el silencio absoluto de Adán y Eva. ¿Saben que no aparecen en todo el capítulo? Ni cuando se conocen, cuando se ven los chicos, ni cuando se encuentran, ni cuando se pelean, ni cuando se odian, ni cuando se hablan, ni cuando se matan. No aparecen. El absoluto silencio de los padres. Entonces, si en la primera historia hay quizá un padre que lo está en absolutamente todo, en la segunda historia hay padres que están absolutamente ausentes. O sea, venir de una familia de absoluta ausencia termina deviniendo en una segunda familia de absoluta ausencia, en donde los padres no están. Y aparecen los primeros sí chicos, digamos, que se encuentran. Y me parece que el relato de Abel y Caín es el relato, la historia, de cómo la Biblia nos muestra de qué es lo que sucede cuando uno se encuentra con un otro. Es el encuentro del otro. ¿Qué es lo que le pasa a alguien cuando se encuentra con otro? Les voy a tratar de recordar cuál fue el conflicto de Abel y Caín. Calculo que todos lo leyeron. Si no lo googlean, lo encuentran enseguida. Resulta que Caín trae una ofrenda para Dios. Y enseguida viene Abel y trae otra ofrenda para Dios. Y cuando Caín mira la ofrenda de su hermano, siente que la ofrenda de su hermano Abel, Dios le gusta más esa ofrenda. Y eso le genera todo lo que a una persona le genera ver que otro hace algo y le va bien. Frustración, bronca, ira, decepción, enojo, tristeza, depresión. Toda esa seguidilla de cosas. No hay duda que el relato de Abel y Caín es verdad. Cuando me preguntan, ¿es verdad? ¿Las historias de la Biblia son verdad? Claro que son verdad. Porque pasa eso. Pasan esas cosas cuando te encontrás con un otro que vos sentís que le está yendo mejor. Ahora tenés dos opciones. O lo destruís, o volvés al otro día, más formado, más capacitado y haces mejor las cosas. Pero la solución de Caín es asesinar finalmente a su hermano Abel. No puedo dejar de decir de que Caín, este personaje que termina matando a Abel, es el primero en toda la historia de la Biblia que hace un ritual religioso. Y el contexto de este asesinato
es dentro de un contexto de un ritual religioso. No puedo dejar de nombrarlo. Y creo que la Biblia acá hace una autocrítica profunda a no saber mirar, a no saber respetar la diferencia con el otro que está haciendo otro ritual. Más que autocrítica, quizá advertencia. Y también sabiduría profunda. Me dice, cuidado, tenés que saber mirar, tenés que saber observar, que con 2 personas nada más va a haber seguro 2 formas distintas de alabarme. 2 personas había en el planeta y ya había 2 formas diferentes de poder acercarse y llegar a Dios. Saben que esa diferencia está en absolutamente todos los lugares, ni siquiera solamente entre otras culturas religiosas. Yo vengo acá y me presentan como rabino de la tradición de la comunidad judía y siempre digo lo mismo cuando vayan a algún lugar, a algún panel y un rabino diga, el judaísmo dice sobre cualquier tema, vos me puedes preguntar sobre el aborto, sobre lo que sea y yo puedo opinar. Nunca voy a poder opinar sobre lo que el judaísmo dice. El judaísmo es algo muy diverso y muy plural. Siempre decimos, 2 judíos, 3 problemas, 4 discusiones, 5 sinagogas. Un clásico. Un viejo cuento judío que dice que naufraga un barco y se salva un paisano, se salva un judío. Y llega a una isla desierta. ¿Qué es lo que primero hace? Un judío en una isla desierta él solo construye 2 sinagogas. Una para ir a rezar y la otra para decir, yo a ese templo nunca voy a ir. Es un clásico. O sea, adentro, afuera, pero esa diversidad nos da la capacidad de entender que hay diferentes formas de acercarse a la espiritualidad y a la religiosidad, y está bien. Y eso tiene que potenciar tu propia forma de entender la religiosidad y la espiritualidad. Pero no es lo que entiende Abel y Caín, y quiero volver a la violencia y a la niñez y a la religión. Finalmente Caín termina matando a Abel. Y como les dije, una de las cosas más tremendas que sucede en el texto es la ausencia y el silencio de sus padres. Entonces otra vez vemos el lugar dramático que juegan el lugar de los padres dentro de la formación de los chicos en su etapa de niñez. La ausencia absoluta o la presencia total, ninguna de las cosas sirven. Ahora, todo el mundo conoce esta historia y conoce que Abel finalmente es condenado y echado y expulsado, etc. Pero pocos conocen el último renglón de toda esta historia, que me parece el más fascinante de todos y que no da la respuesta. Y aquí lo que traje es la Biblia. Increíble, ¿no? Pero, bueno, la nueva Biblia también. El último renglón. Dice así. וידע קין את אשתו ותר ותלד את חנוך ויהי בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. ¿Está bien? Bueno, he dicho. Dice así el último renglón de esta historia. Amó Caín a su mujer, o sea, después de lo que lo mató y lo echó, los expulsó, amó Caín a su mujer. Me pueden preguntar de dónde salió la mujer, es otra historia. Vengan a una clase y se los cuento, no importa. Amó Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Hanoj. Y construyó Caín una ciudad, a la que llamó como a su hijo Hanoj. Así termina la historia. La historia termina con Caín que se casa, ama, se enamora, se casa y tiene un hijo que lo llaman Hanoj. Y dice, y construyó una ciudad a la que llamó como a su hijo Hanoj. Esta parte es rara, porque dice, que construís una ciudad y le pones el nombre de tu hijo. ¿Qué quiere decir Hanoj? Ese es el tema. ¿Qué quiere decir Hanoj? El nombre del hijo, Hanoj, viene de la palabra jinuj. ¿Saben qué es jinuj en hebreo? Educación. Y me parece que este final del texto lo dice todo. Porque Caín, que es el primer asesino, también el primer religioso, el primero que no comprende nada y el que es educado en esa forma, al igual que sus padres, porque si sus padres no tuvieron infancia, de pronto ellos se pueden escudar en esa infancia que tampoco tuvieron. Porque sus padres también estuvieron ausentes en su infancia. Yo dije antes, y obvio, si fueron Adán y Eva así, ¿cómo no van a tener estos hijos? Y con esa excusa podemos seguir generación tras generación diciendo, y bueno, la excusa de la marginalidad, del vivir de esta manera, del no tener, del carecer, etcétera, solamente estamos condenados a repetir una y otra vez la historia. Pero Caín, lo interesante, es que da vuelta a la historia. Él tiene un hijo. Y miren qué nombre pone el hijo.
educación. ¿Y qué quiere decir que construye una ciudad y le pone el nombre de Hanoch, su hijo? Yo creo que el texto lo que nos está diciendo es que Caín comprendió cuál era el problema y que para cortar el ciclo, él decidió sí participar de la vida educativa de su hijo. Y construir una ciudad en nombre de su hijo es fundar una escuela, fundar instituciones, pensar en lugares de formación, pensar en lugares en donde se comprenda y se hable y se entienda la importancia de no continuar con los ciclos de violencia que solamente generan nuevos ciclos de violencia, que hay formas de cortarlos y que la única manera es educando y explicando, porque el origen de la violencia, el origen de la discriminación, le dije, es no saber y no conocer al otro. Cuando hablamos, un minuto, ya termino, cuando hablamos acerca de la educación en las escuelas, yo creo que desde esa perspectiva, yo creo que es completamente correcto separar la iglesia de la escolaridad y del Estado, no hay ninguna duda en eso. Pero creo que tiene que haber algún tipo de espacio, no de educar religiosamente a los chicos, sino educar acerca de lo que estamos hablando, de la diversidad y saber al otro. Porque ¿qué es lo que sabemos del Islam? La persona media, acá en Argentina, ¿qué es lo que sabe del Islam? Lo que sabe por los medios. Lo que conoce acerca del último atentado. Es lo único que se sabe. Pero no se sabe lo que es el Islam. Hablando de las religiones que hablan de la paz y la espiritualidad. Bueno, el Islam tendrá que salir a hablar también acerca de qué es. ¿Y qué se sabe del judaísmo? ¿Qué se sabe del judaísmo? Poco y nada. Yo les quiero dar un ejemplo de lo que me pasó hace varios años atrás en una villa de emergencia. Yo sé, como dijeron, hace muchos años que trabajo en villas de emergencia, con planes sociales de la comunidad judía, trabajamos en muchísimos comedores, con muchísimos chicos, hace muchísimos años, con el padre Pepe, en un montón de lugares. Y una vez fui a dar una charla, me acuerdo a Morón, 30 comedores, 33 comedores íbamos a asistir, miles de chicos. Fue especialmente en la crisis del 2001-2002 que vinimos con un montón de programas desde la comunidad judía para asistir a la comunidad en general. Y fuimos a explicar el programa que íbamos a desarrollar. Íbamos a asistir a cerca de 6.000 chicos en 30 comedores. No había ningún chico judío, ¿no es cierto? Eran todos comedores relacionados al mundo de la iglesia, con Cáritas, etcétera. Y bueno, yo di la charla de cómo hacer y cómo conseguir el dinero y cómo atraer los alimentos y cómo se iban a distribuir. Pues fue toda una charla muy explicativa, muy técnica acerca de todo lo que íbamos a hacer y todo lo que íbamos a desarrollar. Y cuando terminó, una mujer estaba llorando y viene y se me acerca y me dice, Rabino, es la primera vez que veo a un judío. Yo no me puedo olvidar, porque la frase fue una conclusión. Fue la conclusión de una cantidad de imágenes, historias y formación y educación que termina con esa frase. O sea, la pregunta es, ¿qué esperaba, señora? ¿Qué se habrá imaginado? ¿Qué le habrán dicho? ¿Qué educación tuvo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué nos contaron? Es una frase que no se me fue nunca de la cabeza. O sea, yo como si vi a algún judío, yo, entonces como que sé, ¿no? Entonces, digo, es la imagen de la falta de educación, bien entendida, la falta de formación. Y creo que ese es el origen de la discriminación, del prejuicio, el no saber, el no conocer, la falta de armar instituciones o espacios en donde se sepa qué es el Islam, qué es un judío, qué es, en una sociedad, obviamente, en la Argentina, en donde el 99% de la población es católica, por supuesto. ¿Qué es? ¿Cómo es? Creo que necesitamos espacios de formación y de estudio, no de adoctrinamiento religioso. Eso es privativo de cada familia que vive en cada comunidad y que quiera o no quiera participar de algún culto religioso, pero sí de formación y divulgación acerca de qué son las otras culturas, cuáles son las otras creencias y cuáles son las otras formas de entender y celebrar el mundo, la vida, la religiosidad, la espiritualidad, que de alguna manera en nuestra diversidad nos tiene que hacer uno solo. Muchas gracias. Sí, el presbítero
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Sí? Cuando me invitaron a la mesa, una de las cuestiones que pensé es por qué nos invitan al equipo de curas de las villas, ¿sí? Y tal vez sea para hablar desde ese lugar y no desde otro, desde el lugar de lo que nosotros llamamos pastoral, que es nuestro hacer, que tiene que ver con nuestra fe, y que tiene que ver con lo particular de nuestra fe. Nuestra fe es una fe donde ese Dios no está lejos, sino que se encarnó y para nosotros es uno de nosotros y que está crucificado hoy en día. Y cuando nos propusieron el tema de las violencias, viviendo en la villa, les voy a contar lo que me pasó hoy, sencillamente, ayer en realidad comenzó. Mataron al sereno del colegio, ¿sí? Que a su vez lleva a sus hijos al club de la parroquia, que su hermano viene al colegio de la parroquia, que su madre. Y esta es la violencia que vivimos en el barrio. Y yo como parte de esa cotidianeidad. Y entonces me parece importante buscar el origen de esa violencia. Y el origen para nosotros, lo dice el Papa Francisco con mucha claridad, lo dijo en primer lugar Jesús, pero el Papa Francisco lo resalta en su primer documento y constantemente, y lo resalta también con sus gestos, ¿sí? A veces solo nos quedamos con los gestos, pero le voy a leer por dónde pasa, entiende el Papa, el origen de la violencia. Dice en el primer documento, que se llama La alegría del Evangelio, que lo hizo apenas asumió. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de exclusión e inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea, una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizonte y sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte que además se promueve, ya que no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino deshechos y sobrantes. Ese es el punto de partida para mí para trabajar sobre las violencias, porque lo que vivimos en el barrio, de alguna manera, y contestando un poco a mi amigo el rabino, es, de alguna manera hay una contención para que no haya comunicación puente entre una sociedad excluida y aquella que tiene acceso a la educación, a la salud, ¿sí? En este año asistí de una manera increíble a velatorios de chicos, a velatorios de mujeres que en el hospital, a lo mejor por una praxis no adecuada, terminan muriendo. Y no estoy hablando de otro país, estoy hablando de mi país y de mi ciudad, en esta, la más rica. Entonces esa es la primera violencia, la violencia en la cual no se tiene acceso. Los padres no tienen acceso y ya vienen de generaciones al trabajo. Y desde ahí, ahí sí, una familia que ha sido ya históricamente vulnerada. Una comunidad que ha fracasado. En nuestros chicos, en el barrio, las conversaciones comunes, lo usual, es el tiroteo que hubo, es la herida de bala, los cortes, las cicatrices, ¿sí?
Lo que en otros espacios no constituye algo extraordinario, en el nuestro constituye algo usual. No digo que está bien o mal, no pongo juicio de valor, sino desde qué lugar me paro y de qué violencias voy a hablar, que son las que vivo y acompaño con todo mi corazón y con toda mi alma, porque tiene que ver con ese Jesús encarnado. Por eso vivimos en la villa, porque asumimos todo el sufrimiento. Y hoy estoy un poquito sensibilizado, recién lo acabo de dejar a este joven de 29 años, que el velatorio obviamente es en la capilla, en la parroquia. Estas son las violencias que no podemos aceptar, las económicas de la exclusión. Esa es la primera, lo que desde si se quiere, desde alguna teología, se la considera originante y originaria de las demás violencias. Y toda violencia, toda deshumaniza. Pero esta, la de la inequidad y de la injusticia, es la primera y por lo tanto deshumaniza más. Desde ahí es que quiero iniciar esta charla y el lugar en que nos paramos los curas en las villas. Nos paramos que viendo esta realidad, lo que trabajamos es sobre la dignidad de nuestro pueblo más sencillo, más humilde, siguiendo para nosotros, sí, a Jesús, que lo que hizo fue caminar entre medio de la gente, vivir entre medio de la gente. Y hace 2000 años atrás, cuando el concepto era otro, poner en el medio de la comunidad a los más pequeños, a los más débiles. A un Jesús que dijo que cada vez que le das de beber al más pequeño, cada vez que le das abrigo al que está desnudo, cada vez que le das alojamiento al extranjero, le estás dando abrigo, alojamiento, alimento al mismo Dios. Desde ese lugar nos paramos en los barrios y vivimos junto con nuestra gente la realidad de la violencia de este sistema en el cual vivimos. Este sistema que pone en el centro al dinero. Este sistema que cuando un chico tiene problemas con una ley que le es externa y que constantemente le están dando a consumir un montón de cosas y entonces en algún momento quiere consumir algo de esos tesoros, de esos espejitos de colores que le da el capitalismo, tiene un conflicto con la ley. Y ahí, como no sabe qué hacer, bajemos la edad, porque se lo quiere sacar de encima. Jamás quiere asumir a ese que trata en este momento como descartable, como dice el Papa. Ojalá fuera como periferia, ya ni siquiera como periferia, lo quiere descartar, se lo quiere sacar de encima. Frente a esta realidad, yo lo único que voy a contar es lo que hacemos en los barrios, ¿sí? La pastoral de los curas de las villas. Insisto, cuando me invitaron, a lo mejor yo no soy un teólogo de la UCA que puede plantear desde otro lugar. Sí soy un cura que se embarra los pies y que camina y que sufre de verdad. La violencia está tan instaurada, es tan usual. Ustedes la mayoría son psicólogos de acá. Hay procesos de aprendizaje de cómo sobrevivir cotidianamente en nuestros chicos y chicas, en nuestras mujeres. Y entonces, yo lo que les pido con humildad, ya que ustedes seguramente en nuestros equipos van a formar parte, alguna de ustedes, siempre hay psicólogos, sí, psicólogas, antropólogos, antropólogas en nuestros equipos, tener presente que el punto de partida es otro, que no pueden venir con su esquema eurocéntrico y de clase media o alta a los barrios. Porque la realidad es distinta. Porque la familia es distinta. Porque el concepto de familia es otro. Los papás crían a su hijo y al de al lado como propio. No hay, a mí me cuesta, porque obviamente, como le pasó a Carlos Mujica, ¿sí? Yo sé que un día me puedo ir de ahí. Entonces le pido perdón a Dios, porque a veces no termino de comprender, ¿no? Pero ellos no. Y asumen la realidad y la transforman. Y de eso simplemente quiero hablar. Frente a esta violencia que vivimos hoy, no se está viviendo, más allá de las que existen en otros países, ¿sí? Que las existen, yo no las niego. Yo quiero hablar de la de nuestra sociedad y de la capital y el conurbano, porque formamos un equipo de curas de las villas de capital y conurbano. Lo que hay es un proceso de exclusión, de no acceso a la educación. Hablamos de educación, pero la realidad es que nuestros chicos en los barrios, ¿sí?
en las poblaciones de la capital federal, el 43% tiene menos de 17 años, ¿sí? Menos de 17, menor de edad. ¿Sí? Esta es nuestra realidad y eso es mayor todavía en el conurbano. ¿Sí? En nuestros barrios no termina el secundario, no constituye parte de su imaginario. Eso hay que trabajarlo. No tienen acceso a la salud, no tienen acceso, ¿sí?, a los remedios. Y hoy en día menos todavía. Ya tenían poco acceso y hoy el proceso de contención social disminuyó. Entonces, ¿cuál es el planteo que hacemos? La orfandad más profunda es de vínculos, por lo menos en los barrios puedo hablar, ¿sí? Somos huérfanos en el amor. A lo mejor en otros espacios también, ¿eh? Yo voy a hablar solo del espacio en el cual camino, trabajo y entrego cotidianamente la vida. Hay orfandad de vínculos y de amor. Y entonces la propuesta es siempre crear espacios de contención y de creación de vínculos, que frente a la institución del narcotráfico, porque el narco te da protección, te da trabajo, te da seguridad, poder crear otra institución que también genere protección, trabajo, seguridad, identidad. Frente a la identidad de la esquina, poder generar una identidad positiva. Y eso se está logrando, digo, dejan, por lo menos en espacios muy pequeños, pero esa es nuestra esperanza, generar esa utopía de la paz frente a la violencia que deshumaniza, en el caso cristiano, la cruz con el Jesús crucificado es el signo más evidente de lo que puede la violencia humana. A su vez nosotros creemos que eso se supera con la resurrección, o sea que hay una esperanza. Pero bueno, frente a esa violencia hay algunas propuestas y que después quiero compartir un videíto. Están lo que se llaman las propuestas de prevención y las propuestas de tratamiento, concretamente frente a la violencia y a las ausencias. Las de prevención tienen que ver, no sé, seguramente a lo mejor ustedes escucharon hablar de que el Papa habla de las 3T, tierra, techo y trabajo, como los elementos básicos que cualquier persona tiene que tener. Tierra, que en tanto esa madre tierra en la cual todos tenemos que escobijarnos, techo, porque sin techo no podemos estar y la deficiencia de hábitat es inmensa, ¿sí? Y trabajo, porque es esa dignidad que necesitamos para llevar el pan a la mesa. Frente a esas 3T, nosotros hablamos de las 3C, que es capilla, colegio y club. La capilla como ese espacio de gran familia que cobija a aquellos que la sociedad descarta, donde están distintos grupos, desde el grupo de mujeres, ¿sí?, que han sufrido maltrato, el grupo de mujeres cuyos hijos están y sufren el dolor del Paco, ¿sí?, grupo de jóvenes, bueno, distintos grupos propios de capilla. Lo nuevo que es tal vez el colegio y el club. Y ustedes dirán, el colegio no es nuevo, si la iglesia tiene. Pero en los sectores populares, el colegio de las villas, nuestros colegios, la manera de actuar es primero que es cuota cero, ¿sí? No pagan nada los chicos, ¿sí? Y segundo, que contiene a todos aquellos que en los otros colegios, aún estatales, son expulsados, porque por su comportamiento, por sus características, ¿sí?, se sacan el problema de encima o a lo mejor no pueden, ¿sí? En ese caso, nuestros colegios, en las villas, adentro de las villas, es buscarle a cada pibe, a cada piba, una alternativa. Y con cosas muy concretas. A ese pibe que es excluido, lo dejamos en la biblioteca y se le pone un profesor porque se une nuestra vocación y toda nuestra profesionalidad, sin excluir a nadie y a nadie se le pregunta nada. Incluso en nuestros colegios, ¿sí?, no hay enseñanza de religión como tal. En nuestros colegios, en las villas estoy hablando, ¿sí? El club, frente a la identidad de la esquina, hay que generarle al pibe una actividad constante. Y para eso, en nuestras villas están los clubes, que también son gratuitos para los pibes. Y donde va desde una camiseta
no es una escuelita de fútbol, es un club al cual pertenece y toda la familia integra. Y por último, está el club, el Colegio de la Capilla, y lo último es el Hogar de Cristo, a lo mejor algunos de ustedes escuchó hablar, donde lo que se hace es asumir la vida como viene. A nadie se le pregunta nada. Hará un mes atrás, desde nuestra fe, aquellos que creen el bautismo es el camino de ingreso, ¿sí? Y bueno, el bautismo de una chica trans, o dentro del Hogar de Cristo tenemos una casa para las chicas trans, para que ellas puedan desarrollar con toda su dignidad y salir de esa exclusión que el sistema la lleva. Por eso puedo hablar solo desde el hacer. Me dicen 5 minutos, entonces lo que sí quiero hacer es compartirles un rap que es concretamente del barrio. Si bien hablo desde el equipo de curas de las villas, no desde la iglesia, sino del equipo de curas de las villas, este rap que habla puntualmente de Soldati, que lo hizo uno de los chicos de Soldati, y después, bueno, siempre hay en los barrios quienes nos ayudan, y mucho. Así que bueno, los últimos minutos, compartir ese rap y después las preguntas que ustedes quieran. Simplemente para terminar, el Papa Francisco nos llama a una iglesia pobre para los pobres. El lugar de la liberación y de la salvación para esta iglesia es desde los pobres, desde ese lugar. Yo entiendo la ciencia y de hecho fui maestro docente en la Universidad Hebrea, yo enseñando en la Universidad Hebrea,
pero es reconociendo el valor y lo que nos traen de transformador nuestros pobres, el de nuestra sociedad. Gracias, hasta luego. Sí, después cuando terminamos nos abrimos a las preguntas. Jay. Bueno, buenas noches. Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. En primer lugar quiero agradecer a Sonia y a todo el equipo que hace posible un encuentro, un diálogo. Sí, le dije a la mesa anterior, a la nuestra, que les repartí unas tarjetas y le dije que interesante lo que escuchamos en la mesa anterior, no sé quiénes de ustedes estaban, acerca de la libertad religiosa, la entendían como un peligro para, digamos, que podía atentar contra la dignidad de algunos que no son escuchados, sobre todo ahora en este contexto hablando de niños y adolescentes. Y en realidad es interesante tener esa perspectiva, pero también es interesante dialogar más profundamente y conocernos más profundamente y ver de qué religiosidad y qué religión y qué islam o qué cristianismo o qué judaísmo hablamos, porque es verdad que hay muchas expresiones. Yo voy a hacer un breve comentario sobre Barcelona. Lo primero que decimos sobre Barcelona es la solidaridad con los muertos y los heridos y el drama y la tragedia de Barcelona y la condena a quienes hacen eso totalmente equivocados, demencialmente equivocados. Y desgraciadamente tenemos una contextualización de ese hecho bastante parcializada, porque en Medio Oriente se provoca un incendio de tamañas magnitudes, donde Trump va a Arabia Saudita y vende 100.000 millones de dólares en armas. Arabia Saudita, quizás no se sepa, la monarquía saudí ha decidido atacar el Yemen, el país más pobre del Medio Oriente, y si yo les mostrase la imagen de los niños mutilados del Yemen o padeciendo hambre o epidemias, ¿quién habla de eso? Ahora, cuando ese fuego arroja una chispa en Europa y mueren 14, 15, 20 blancos, desgraciadamente, hay que plantearlo de esta manera, se hace lo que se debe hacer, que es realmente impresionarse y condenar y movilizarse y parar todo y decir que esto es una barbarie y nos obligan a nosotros casi, porque si no lo hiciéramos seríamos cómplices, a condenar inmediatamente y decir que nosotros no queremos eso, no tenemos nada que ver con eso y demás. Y siempre lo mismo. Ahora, los que todos los días mueren con piel morena, no cuentan. Como no cuentan los excluidos, que ya dijo Francisco bien, digamos, ya no son explotados. Ojalá fueran explotados. No son tenidos en cuenta, ya no están de este lado que los explotan, están más allá, de un lado que ni siquiera... Entonces, yo quiero decir lo siguiente, por supuesto que en tema de la mesa anterior, le digo porque me quedó, se habló mucho de la religión, nosotros estábamos sentados ahí escuchando, ¿qué vamos a hacer? No íbamos a escuchar, no podemos decir nada. Y no es que lo que se dijo no tiene sentido y no tiene realidad, el avasallamiento sobre la autonomía de alguien que quiere plantear su cuestión de género y no reducirlo a cuestiones genitales. Es un tema, porque yo no me agacho mucho ya, la verdad que es un tema sin duda que hay que tener en cuenta a esa persona, más en el contexto que estamos viviendo. Pero como esta mesa son 15 minutos que tenemos, un poco más, no da para contestar todos los temas. Yo voy a decir algo más general y después quedará para otras veces, porque uno de los temas que se dijo en la mesa anterior es que no es sustentable, es decir, se dicen muchas cosas muy interesantes, digamos, se reclaman muchas injusticias, se pone el dedo en muchas cuestiones que faltan, carencias en las leyes, en la realidad, en las discriminaciones, pero después esto no es como no digo lo de Sonia, que ojalá lo sea, pero
estos intentos quedan después, no se transforman en mejoras concretas. Lo mismo dirá seguramente el padre, ¿no? Que viene acá, después tiene que volver allá y no sé si va a cambiar mucho lo que pase acá, pero bueno, uno hace lo que puede y lo que puede tiene que hacerlo. El Sagrado Corán, yo quiero dar unas pautas generales de religión y de profetas. Yo creo que con el querido rabino tengo una observación nomás, porque es clave para mí, en mi lectura, que no digo que sea la de él. Ese Dios omnipresente, omniabarcante, que sabe todo, que puede todo, que crea a Adán y Eva y que nada se puede hacer que no lo sepa y demás, es absolutamente misericordioso. Y si no tenemos esa dimensión, realmente sí, entonces es una opresión que todo el resto del relato, la verdad, como dice Rabino, no podía salir de otra manera, un Caín tenía que salir de ahí. O esto de que Adán acuse a Eva, bueno, hay un montón de cuestiones y lecturas sobre eso, y cada libro sagrado tiene su descripción de ese fenómeno que hay que analizar en otro momento. Ahora voy a empezar a decir lo que quería decir. El Sagrado Corán dice un versículo tremendo, dice en la Sura 81, capítulo 81, dice: y cuando se pregunte a la niña enterrada viva, ¿qué crimen cometió para que la mataran? ¿Saben lo que hacían los queridos árabes? Mi esposa es árabe. En ese entonces, enterraban a las hijas mujeres vivas, porque era una deshonra en una ciudad, en una sociedad muy machista, tener una hija mujer. Es decir, ¿cómo anunciaba yo, un jefe tribal, un patriarca, o lo que fuera, que había tenido una hija mujer? Era una vergüenza. En cambio era un orgullo decir que tuve 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? A la base de esta vergüenza, lo que hay es una sociedad que prioriza sobre todos los valores el de la fuerza. Y la fuerza física. Y en la fuerza física, en la fuerza de guerrera, digamos así, de conquista, sin principios morales, porque era una sociedad que vivía de la rapiña también. En esa sociedad viene el profeta. En la sociedad que vino Jesús, o en la sociedad que vino Moisés. Moisés viene, acá me meto en el judaísmo, pero con permiso, porque conozco el judaísmo desde el Corán. Moisés viene de una sociedad donde el faraón mata a los niños para evitar que se cumpla la profecía de que va a ser un niño nacido en su sociedad que va a salvar a los esclavizados judíos y va a destronarlo. Fíjense, yo quise marcar esto. Entre la pureza y la inocencia, la belleza, la bondad de un niño, que está más cerca de su origen, que es Dios, en nuestra concepción el origen es Dios, es la belleza absoluta, el bien absoluto, la perfección absoluta, la sabiduría absoluta, a la que todos nosotros nos rendimos y nos maravillamos, como bien dijo el rabino, esa diversidad, pero también esa unidad en la diversidad de un creador, porque es una diversidad conexa, ordenada, es una diversidad que produce bendiciones, que produce belleza, no es una diversidad caótica, digamos. Entonces, frente a este ejemplo y esta manifestación de la inocencia, de la pureza, de la bondad, que todos nos enternecemos, el paradigma de una irracionalidad, de una maldad y perversidad, es matar a estos niños, como lo hacen los del mal, y muy entrecomillado Estado Islámico, que lo hicieron muy a propósito, es muy evidente. Ojo con el Islam cuando se organiza como Estado, porque es esto, la lectura es automática y da miedo. Pero no es eso, no puede reducirse a eso. Porque si fuera eso, no nos tienen que invitar acá, nos tienen que meter presos, porque somos peligrosos potencialmente. Entonces, o si la religión realmente es una barbarie de esa naturaleza, entonces no tendría que tener el privilegio de una mesa en este lugar la religión, tendría que ser realmente barrido de la historia. Entonces nos negamos a reducir a la religión a eso.
Nimrod, el tirano de la época de Abraham, manda a matar a todos los niños para que no nazcan Abraham. Herodes manda a matar a todos los niños de vuelta para que no nazca Jesús. Y en la sociedad de Muhammad, del profeta del Islam, el líder es el líder de una sociedad que sin que se le mueva un pelo, entierra a las mujeres vivas. No es que las mata y las degüella, las mata vivas, enterradas. Entonces, en esa sociedad, el antídoto para esa demencia institucionalizada, cuando el faraón hacía eso, cuando Herodes hacía eso, había una casta intelectual, había sacerdotes, había guerreros, había comerciantes que no decían nada. O sea, de alguna manera eso estaba permitido. Seguramente algunos que otros se disgustaría, pero tenían la fuerza de revertirlo o no. Entonces, pero frente a ese modelo está Jesús, está Moisés. Moisés es extraordinario. Moisés va y le dice al faraón que libere al pueblo esclavizado. Se presenta a él con su bácula y con Aarón su hermano frente al faraón y todo su ejército, y es un hombre que tiene nada, una bácula, no tiene ni armas ni balas, no tiene nada. Y se presenta y dice, libera al pueblo, te vengo a hablar en nombre de Dios. Y como muestra, le muestra los signos y los milagros. Jesús también muestra milagros, no hay mucho tiempo. Muhammad también muestra milagros y transforman su sociedad, pero la pueden transformar completamente, no. En las religiones, después de los profetas, cuando los faraones de turno, los césares de turno, los imperios de turno agarran la religión que se expandió y la manipulan y la convierten en religión del Estado imperial, los que ganan esa batalla son los fariseos. El fariseísmo de las religiones gana la batalla y se convierte en un puntal del poder imperial. Ustedes me dirán, bueno, pero se está hablando de historia. Hoy en día no es así. Hoy en día son los derechos humanos, las leyes internacionales. Hoy en día, ¿qué leyes internacionales? ¿Qué derechos humanos? No le acabo de hablar de un incendio que se hace en nuestras narices en Medio Oriente. A nadie le importa nada. Lo único que les importa es que no vaya a ser que alguien de Europa sufra algo. Eso sí es importante. Lo demás no importa nada. Ustedes se imaginan por un instante, la versión oficial de Estados Unidos es que las torres fueron de Arabia Saudita. Yo, vamos a suponer, soy norteamericano. Mi mamá y mi papá murieron en la torre, fueron uno de esos que se tiraron del piso 100. Y ahora yo veo cómo el presidente de mi país baila con los jeques la danza de los 100.000 millones. ¿Yo cómo me puedo sentir? ¿A alguien le importa eso? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el organismo más encumbrado en la distribución y la administración del poder en el mundo, aparentemente. Muy bien. ¿Quiénes conforman, quiénes tienen derecho a veto? 5 potencias. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Los más bondadosos? ¿Los más sabios? ¿Los más virtuosos? ¿Los que más han ayudado a la humanidad? ¿Los que están en las villas, digamos, ayudando a la gente? ¿De dónde los sacaron esos 5? No, son los ejércitos más poderosos del... Es decir, que hoy en día, como ayer, lo que prevalece, lo que domina, no nos engañemos con la ley, es la fuerza bruta. Inglaterra toma las Malvinas y dice, no hablo, Naciones Unidas, tiene que hablar con Argentina, hable. Ni siquiera le dicen que devuelva lo que es, no, hable, nada más que hable. Inglaterra dice, no hablo, y veto. Y esa es la ley de la selva. Entonces, frente a esa situación, bien dijo, ¿quién fue que lo dijo? El rabino, bien, para mí, más religión profética. No religión a seca, no religión, digamos, puede ser peligrosísima. Sí, admito con Marx que puede ser no solamente un opio, puede ser un instrumento de tortura. Y no estoy hablando de cristianismo solamente, ¿eh? El Islam ya vemos lo que está haciendo, o lo que puede llegar a ser, que yo digo, obviamente que no es el Islam, si no, no tendría que estar acá, y el judaísmo. Yo preparé fotos, pero no las voy a mostrar, porque las tengo acá, no las puse arriba, no sé, no importa. Pero son fotos que ustedes pueden googlear. Yo puse niños en Medio Oriente. Niños, bueno, digamos, no va a ser algo nuevo, veámosla, está acá el flash. Pero quiero que concentremos en esto, porque las fotos son niños en estado de pobreza, en estado de manipulación, en estado de explotación sexual,
en estado de refugiados forzados, en estado de guerra, y después puse una foto linda de todo, chicos, porque la verdad que era tan espantoso el cuadro que digamos, vamos a poner niños de todos los colores en buen estado, digamos, una linda foto, bueno, también la puse. El tema es que para nosotros, siguiendo el modelo profético, la curación para un sistema y una sociedad basado en la fuerza bruta, en el poder, en la usura, en la conquista, en la rapiña. Dime qué tienes: agua, petróleo, gas, minerales, pasto, espacio, y no hay más que hablar. Esto es mío. Y si no te gusta, acá están los cañones apuntando. Y la ley no, la ley es para las universidades. Bien dijo. No estoy hablando de una en particular. Allí se habla toda la ley. Tomando café, hablamos y discutimos todas las leyes. Pero en la realidad concreta, para un gran porcentaje de la población mundial, la ley es un papel escrito, mojado y realmente inexistente, que puede traer alguna cierta tranquilidad que los que la escriben, pero nada más. En muchos casos. 5 minutos. Muy bien. Entonces, yo quiero decir cómo es Dios al que yo adoro. Dios al que yo adoro, en una sociedad donde los niños son asesinados, interviene y manda a alguien. O sea, Dios, sabemos, en el Corán dice, Dios puede decir sea y todos al piso y se acabó la maldad en el mundo, la injusticia, la crueldad, no hay, no hay más un chico muerto, un chico pobre, etc. Pero bueno, seremos piedras, seremos ángeles, seremos cualquier cosa, pero seres humanos, se acabó la historia ahí. Y además, después el rabino diría que Dios, omniabarcante, omnipresente y omnipoderoso, de vuelta resuelve todas las cosas, contra, digamos, nuestra posibilidad de hacerlo. No, el gran desafío es que lo hagamos nosotros. Y es realmente volvernos a Dios. Por eso hay una cosa que yo le diría a la mesa anterior. La mesa anterior, en un proceso histórico, me parece muy bien que enfaticen la autonomía y el derecho de ese niño que no se expresa, de ese adolescente que le cuesta expresarse o no lo escuchan. No es que les cueste, digamos, claro, si le ponen tan difícil no se puede expresar bien o tranquilo, porque ya está condenado de antemano. Perfecto. Volvamos a su autonomía y a su dignidad y a su decisión, pero no nos quedemos con eso. No es solamente invertir los términos y ahora la única voz que vale es la de que cada uno diga lo que quiera, y esto en vez de ser una sinfonía termina siendo un gallinero. No, o sea, volvemos a la unidad y a la diversidad, y nosotros decimos tenemos que adorar a un Dios que sea amoroso, bondadoso, generoso, poderoso, justo, y que ame a su creación. Ese es el Dios que predica Jesús, Moisés y Mohammed. Ese es el Dios que le valió la persecución del César, de Herodes, del faraón, de Nimrod, de Abu Sufyan, que ustedes quizás conozcan menos en el Islam. Ese es el Dios. El que no dejaron ver su luz totalmente. Y cuanto más brille la luz de ese Dios en el mundo, más espeluznante va a ser la respuesta de los poderosos e inescrupulosos para desvirtuar la religión y decirle a la humanidad, por acá no hay salida. Tengan cuidado, tengamos cuidado con lo que nos venden. Tengamos cuidado con la imagen que nos hacen de la religión, como en la sociedad religiosa tengamos cuidado con la imagen que nos hacen de la gente que dice religión no y busca la autonomía y la dignidad de las personas y su voluntad y su libre albedrío y su libre autodeterminación, porque también hay que escuchar. Si queremos realmente encontrarnos y buscar soluciones, con la ayuda de Dios. Entonces, bueno, ya se me va acabando el tiempo, 1 minuto. Yo leo así, cuando ahora que me meto con el cristianismo, ahora el Padre, Jesús enseñó a rezar, dice, ¿cómo rezamos? Jesús dijo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No el reino de los cielos, el reino del cielo. El reino de los cielos no se discute, el hombre no tiene libre albedrío en el cielo gobierna Dios y se acabó, por eso es tan extraordinario. El problema es la tierra. Y la tierra, venga a nosotros tu reino. ¿Qué reino? El de justicia, el de amor, el de hermandad, el de bondad, el de la no pobreza, el de pobreza cero. Pero digamos, no por este lado, sino más bien por
Por el lado profético, Jesús es el único que puede hacer pobreza cero en el mundo, Moisés o Muhammad. Yo le digo esto y lo dejo como una inquietud, después veremos si es así o no. Pero ellos, ¿por qué? Porque ellos dormían sobre las piedras, andaban en burro, sin montura y llevaban a alguien atrás. Y eran más poderosos que el faraón, Nimrod y demás juntos, porque estaban con Dios. Y hacían milagros. Entonces, yo digo, eso es religión. Una vez... termino ahora sí, esta mujer, ¿cómo se llama? Que tuvo problemas con el marido, la Gabriela Arias Uriburu, que la vi en la reunión de la preconsejo, que la vi ahí, yo la vi ante los medios siempre, entonces Gabriela decía, ay, pero el Islam que habla Karim, la verdad que está todo bien. Yo no hablo un Islam, digamos, yo no es que, a ver, el Islam que yo hablo, les puedo asegurar, yo voy a la fuente, no es que es un invento, lo podemos discutir también, pero no es el Islam de Karim, les puedo asegurar. Más bien Karim se debe al Islam, que el Islam a Karim, digamos, no existe, no existo. Existe el Islam con sus... Existe el cristianismo, existe Jesús, existe Moisés. Así que bueno, ojalá que podamos reflexionar más todos juntos y que esto sea sustentable. Bueno, muchas gracias. Y a modo de cierre, guardé una frase de cada uno en orden de aparición. A modo de editorial también, y me quedaron, ¿cuál es la niñez de Adán y Eva? Existen personas que no tienen infancia, no pueden venir con sus esquemas de clase media a los barrios, uno hace lo que puede y lo que puede tiene que hacerlo. Muchas gracias a los tres y bueno, no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta que desde el público querían hacer. Sí. Yo soy pediatra, trabajo en Rawson, lo conozco, armamos el apoyo de Marta Pelón y la filial de Infancias Robadas. Y yo, en mis años de trayectoria, la realidad que yo veo de todos los adultos que están acá es cómo ven a los chicos. Yo no consigo psicólogo que atienda a los chicos gratis. Yo no logro que los pediatras vean el abuso en los chicos. Yo no logro que vayan y metan una denuncia. Yo he denunciado la red de turismo sexual infantil en la provincia del Chubut, que va de la mano del narcotráfico. Hoy el cuerpo de un chico en la provincia del Chubut vale más que la droga, porque el cuerpo se vende muchas veces. Y ese es un causal de violencia que molesta, porque ¿qué podemos pedirle a un chico que fue vendido desde los 3 años y prostituido? Ahora, yo les quiero hacer a todos una pregunta, porque yo me la vengo haciendo y no le encuentro respuesta. Si un hombre agarra un arma y mata, es un asesino. Si un hombre viola, es un violador. Pero si esta persona pacta un servicio sexual con un varón, porque es lo más caro, de 3 años, o mata a la criatura y la hace desaparecer, fui perito del caso Sumara, o la tira en un contenedor y me acerqué al caso Leonela, o es una estudiante universitaria que tiene clientes y aparece tirada, o de repente tiene un sistema, como fue investigado, del oso yogi, con una manera de ablandar las adolescentes. El tema es que estas chicas que se animaron y que aparecieron quemadas en el Doradillo en Puerto Madryn, tienen sus clientes en el poder. Y los clientes yo los conozco. ¿Y estos clientes cómo se llaman? Porque estos clientes son ministros, son jueces, son fiscales, son médicos, son empresarios, son gobernadores, son intendentes, son jueces. ¿A ellos les pido justicia? ¿A ellos les pido que me den el derecho del niño? ¿Con ellos me siento? Cuando me dicen que nada se une, nada se ata y nada se investiga. Cuando ellos pactan fortunas, y hoy tenemos desaparecido a Santiago Maldonado, y tenemos los chicos mapuches tirados con hambre, o cuando tuvimos 15 días sin agua y sin escuela, hicimos una marcha y le dije, está vulnerada la Convención Internacional de Derechos del Niño, artículo 24, inciso 2, y a nadie le importó. Entonces, ustedes como adultos, ¿cómo llaman a una mujer que vende el cuerpo de su hijo por dinero? Pero lo más importante, ¿qué es este cliente para ustedes? Mañana vamos a tener justamente la mesa sobre tratas de personas y explotación sexual, así que les pedimos que las preguntas sean en relación al tema de la religiosidad,
No sé si había alguien, vos, Lenny, querías hacerle. Lili. Que los tres representantes de diferentes religiones expresen concretamente su posición cuando llegue al Parlamento este intento bochornoso de ley que se llama de la libertad religiosa, y discúlpeme, por supuesto, disiento con lo que usted acaba de plantear, es un atentado contra todos los derechos de todas las personas, aquellas que creen y aquellas que no, y que son parte de la ciudadanía. Entonces me gustaría, dado que el panel tiene que ver específicamente con este tema, que muy sucintamente, porque ya lamentablemente no tenemos tiempo, cada uno de ustedes diga si los convocaran al momento. ¿Podés explicar en una línea la ley? La ley se llama de libertad religiosa, convoca a algunas otras religiones, porque hasta ahora la Argentina se denomina país laico, pero todas y todos sabemos que no lo es. Hay una religión que está fuertemente subvencionada por todas y todos los que creemos y los que no, eso está clarísimo, y entonces se invita a otras religiones, y hay algunas cuestiones puntualísimas, como por ejemplo, que la ley religiosa es responsabilidad del Estado, en primer lugar. Es decir, que la religiosidad y la subvención de otras que son todas importantes, de las más pequeñas por supuesto no están, ¿no? Ha sido convocado un rabino, ha sido convocado un representante el Centro Islámico y la Daya y la AMIAN. La Daya y los... Entonces, las subvenciones deben depender del Estado, porque el Estado debe hacerse responsable de lo que denominan la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Pero sobre todo, retomo lo que dijeron Diana y Dora en el panel anterior. El punto más grave es el punto de objeción de conciencia. La objeción de conciencia, que es un problema para los derechos humanos en la actualidad, no importa cuál fue el origen en el que fue pensado, hoy, en la actualidad, es un problema para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes y para todas las personas con identidades disidentes sexuales. Lo que plantea la ley es que eso se va a ampliar, que la objeción de conciencia va a estar por encima de la ley ciudadana que nos toca a todas y a todos. Entonces, si un médico no quiere no solo hacer un aborto, no quiere hacer un cambio de sexo, no quiere hacer una vasectomía, no quiere darme un preservativo, ni siquiera es un tema de acción. Si un maestro no quiere enseñar determinadas cosas, si un juez no me quiere casar con ella, por ejemplo, o no quiere casar a dos varones, si una escuela no quiere aceptar a una niña o un niño trans, o a la hija o al hijo de dos mamás o dos papás, puedo decir que mi conciencia me impide porque mi religión me lo prohíbe y la ley me va a proteger. Es gravísimo. Lo que hemos avanzado en los últimos 10 años lo retrocedemos con una sola ley. Es gravísimo. No solo por aquello que es una deuda pendiente de la democracia, que es el aborto legal, seguro y gratuito, sino por todas y cada una de las cuestiones donde la religión se mete con el Estado. Vivimos y queremos vivir en un país laico. Quien quiera ser religioso, que lo sea. Tiene todos mis respetos y mi admiración, empezando por mis propias abuelas. Yo soy agnóstica y exijo para mí el mismo respeto que tengo para todas las personas que profesan una fe. Y no quiero una ley que habilite que alguien le diga a nadie en quién tiene que creer, a qué escuela tiene que ir. Y además, como ciudadana, no quiero pagar impuestos a personas de fe. De ninguna manera. Sobre todo porque hay una enorme cantidad de situaciones sociales en las cuales esos impuestos son imprescindibles para comer, para vestirse y para educarse. Quien quiere ser religioso, que lo sea. Chapó, me parece maravilloso. Esta ley lo que intenta es que el Estado y la religión se casen. Y hay una ciudadanía de pie diciendo que ese matrimonio no es válido.
Lo que esperamos es que quienes representan a las diferentes religiones se expresen en ese sentido. Quienes representan a las religiones y se sentaron en esa mesa no nos representan a la mayoría de las personas. Estoy segura que no nos representan, por lo menos a la mayoría de las personas que estamos acá. ¿Saben por qué? Porque quienes estamos acá trabajamos por la no violencia. Y si trabajamos por la no violencia, trabajamos por la laicidad. Porque laicidad y democracia para un Estado republicano y laico es lo mismo. Un Estado debe garantizar el derecho de todas y todos los ciudadanos a profesar su fe, a creer en lo que quiera y a tener el templo que mejor le venga. Lo que no puede es obligarme a mí a que acate esa fe. Entonces reitero la pregunta, perdón por la extensión, pero me pidieron una síntesis, me gustaría saber cada una de las posiciones que ustedes tendrían si mañana los convocaran a ver qué es lo que opinan acerca de esto. Primero te pregunté en una línea de qué se trata, porque como verás, la verdad no estoy enterado del tema. Te voy a decir la verdad, no. Y desde ese punto, no, está bien. Voy a investigar más. La verdad que no estoy enterado del tema. No represento a la religión. Me parece que es demasiado pedir a ninguno de los tres que diga en nombre de la iglesia o del judaísmo, cualquier cosa sobre algo que se estará debatiendo en alguna mesa o en algún espacio estatal acerca de un... Claro, es un proyecto del Ejecutivo que me parece que no se excede la respuesta. Uno puede pensar y hablar de su punto de vista en un montón de cosas. Déjame termino ahora. Ya. Lo primero, me parece que no está sobre nosotros ni representar ni decir que lo que dice sería, me parece, completamente desubicado de mi parte decir que opina el judaísmo sobre... Por más que esté desinformado del tema. En dos líneas, no se me ocurre por la cabeza que nadie esté, insisto, no estoy en el tema, que nadie esté obligando a nadie ni creer en algo, ni tener que ir a ningún templo. No creo que se trate de eso, porque fueron dos frases que me parece que dijiste que me parece ridículo empezar a pensar. También me parece ridículo volver hacia atrás y en su acuerdo. Creo que el Estado y la religión tienen que estar claramente separados y me animo a decir que incluso dentro de las instituciones judías fueron los que más se empujó para la reforma del 94, creo que fue, en donde se separó especialmente el Estado de la religión, incluso en cargos selectivos, ¿no? Antes el presidente, por ejemplo, solamente podía ser católico, apostólico romano, entre otras cosas, y nosotros, por supuesto, estuvimos a favor de esa separación. Yo lo dije, creo que vos llegaste un poquito más tarde, en una línea, mi punto de vista al respecto, sobre el tema de la educación. Yo estoy en contra de la educación y el adoctrinamiento religioso en las escuelas, me parece que no. Me parece que vos apostás a enviar a tu hijo a una escuela religiosa, genial, sea católica, judía, lo que sea, porque tenés la decisión de que tu hijo sea, pero no a nivel público. No acuerdo, lo que sí dije, que me parece que sí se debiera abrir la posibilidad de que se conozca y se sepa qué son las otras culturas y las otras religiones. O sea, porque el problema es pensar, es no saber al otro. Un poco hablé sobre eso, la falta de educación acerca de la diversidad cultural y religiosa. O sea, conocer las diferentes vertientes religiosas, que es un tema, cuando decís, de religiones quizás más pequeñas, como por ejemplo el judaísmo para el caso en Argentina, en el mundo. ¿Verdad? Es un tema, ese punto me parece central. Después, desde el tema del aborto y qué sé yo, hay un montón de lineamientos de pensamiento y también ideológicos, y el judaísmo tiene su propia visión sobre ese tema, que es un poco diferente al tradicional de la iglesia y al tradicional ni pro-life ni pro-choice. Es un punto intermedio el punto del judaísmo. El judaísmo, a ver, es muy largo, ¿no? Pero en una sola línea no está de acuerdo con el aborto, pero en caso de peligro de muerte de la madre, en caso de peligro de vida, mejor dicho, no en peligro de muerte, pero en caso de peligro de vida, no solamente está permitido, sino que está explicado en los textos de la Mishnah, que tiene 2000 años, cómo hacerlo. O sea, está claro que ante peligro de vida, sí está de acuerdo, y hoy está muy... se está trabajando mucho acerca de qué quiere decir estar en peligro de vida. O sea, acaso el peligro de vida es solo la muerte, ¿no es cierto? Bueno,
Pero esa es una posición particular y puntual del colegio que me parece que no viene el tema de la pregunta. Creo que nos excede a esta mesa poder responder acerca de qué es lo que va a hacer el Ejecutivo o el Legislativo en relación a la mesa que se esté llevando adelante. Son solamente opiniones personales, como podemos hacer. Bueno, el tema de la ley esta, de la libertad religiosa, es un tema realmente, yo tampoco la conozco en profundidad, así que la tengo que conocer para opinar, porque si no voy a decir cualquier cosa, aparte, digamos, me ponga contra las paredes, sí o no, qué sé yo, digamos, seguramente voy a morir de un sablazo si diga que sí o diga que no, porque como aparte no la conozco, pero eso de que, digamos, con todo respeto, te adjudiques el abanderamiento de la no violencia porque sos laicista y nosotros entonces seríamos los pro violentos porque somos religiosos, paremos un poco, por favor, o sea, no me pongas en ese lugar, no quiero estar en ese lugar, y quiero ser religioso, entonces dame una oportunidad de que haya otra cosa religiosa no violenta, que no tiene que ver con la ley en particular. Por ahí la ley, lo que representa la religiosidad en esa ley puede ser que sea violenta, no lo sé, o sea, habría que estudiarlo bien, pero esto de que el Estado es religioso o no es religioso, nosotros somos acá minoría los musulmanes. A mí el Centro Islámico, con todo respeto, digamos, tengo respeto por el Centro Islámico, son musulmanes, los considero musulmanes, pero no me representan, por la sencilla razón de que no me llaman a discutir nada. Entonces, digamos, si no me llaman a discutir, ¿qué me van a representar? O sea, no sé, lo que decidan no va a ser la decisión del Islam, será la decisión del Centro Islámico. Bueno, el Centro Islámico se pronunció. Ahora, si el Centro Islámico dice, el Islam dice, caemos en lo que dijo Rabino. Bueno, esto de que alguien diga, el Islam dice, bueno, en todo caso que lo fundamente. Pero yo, en muchas cosas no concuerdo con el Centro Islámico, en otras sí, y entonces hay una discusión de lo que el Islam dice. Y con respecto al tema de que el Estado, digamos, la religiosidad se meta con el Estado y esto parece un pecado mortal, para mí el Estado representa a sus ciudadanos. Y si en un momento de la historia, en una determinada sociedad, el Estado por mayoría quiere ser católico, umbanda, islámico o judío, será lo que quiera hacer. Me guste a mí o no me guste. ¿Sí? O sea, ¿qué va a hacer? Yo seguiré hablando y diciendo que es mejor por ahí, en esto sí, en esto no, esto de acuerdo y en esto no de acuerdo, pero digamos que a priori la religión y el religioso no tenga derecho a participar, digamos, o a votar o a expresarse, dejémoslo que se exprese. Ahora, si hay una manipulación y si hay una trampa, y si hay realmente un juego no democrático y si nos ocultan los votos, bueno, eso es otro tema, digamos. Eso es otro tema, ahí sí puedo coincidir, pero hay que ver, yo de la verdad te debo la respuesta, no me invitaron a ese debate, por lo tanto no me especialicé, pero te invito. Como yo cuando me terminó la mesa le repartí mi tarjeta porque me interesa escuchar. Porque hay muchos reclamos y no son lunáticos, digamos, ¿no es cierto? Ni son violentos, ni son no violentos. Son personas que piensan y han tenido experiencias y quieren hacer valer su punto de vista y me parece muy válido y muy enriquecedor para mí conocer el tema en profundidad de lo que está pasando en este país y en esta sociedad. Y seguramente hasta que no escuche a los curas de la villa voy a conocer una parte de lo que está pasando en la sociedad, porque hay otros mundos acá que hay que juntarse y conocerlos. Pero bueno, eso. No, simplemente reitero lo que dije antes. Fui convocado desde el lugar donde trabajo y desde el lugar donde trabajo trabajamos fuertemente por la no violencia y siendo religioso. Y desde ese lugar puedo hablar. Y desde lo concreto y pastoral, tal vez la propuesta, la dijo Jesús, vengan y vean cómo trabajamos. Ese es mi camino, el camino de nuestros curas, que es el camino de nuestro pueblo sencillo. Sobre lo otro me pasa lo mismo, pido disculpas. En lo personal creo que no es bueno que haya desde el Estado enseñanza religiosa, desde el Estado. Pero bueno, digamos, no puedo opinar mucho más que sencillamente eso, ¿no?
Sí, vamos a terminar ya acá porque hay 2 actividades de cierre. No sé si las personas que levantan la mano para hacer más preguntas. No hay tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos acá y hay 2 actividades luego de cierre y los esperamos mañana desde las 9 con la mesa de trata de personas y explotación sexual. Agradecemos a los integrantes de la mesa Encuentro de Religiones, Diálogo sobre Violencias en la Infancia. Estamos un poco retrasados, los invitamos a un receso de 10 minutos para que después puedan retornar y comenzar con el taller teórico vivencial de niñas, niños y sin niñez.